En un lugar de León, allí nací yo. Mi padre alcanzaba a ser rico y verdaderamente lo fuera si así se diera maña a conservar su hacienda, como se la daba en Gastalla. Y la condición que tenía de ser liberal y gastador le precedió de haber sido soldado los años de su juventud, que es escuela la soldadesca, donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos, que se ven a raras veces. Mi padre tenía 3 hijos, y todos de edad de poder elegir estado. Llamándonos un día a los 3 a solas en un aposento, nos dijo unas razones semejantes a la que ahora diré. Los 3 sois hijos míos, y quiero hacer una cosa con vosotros que ha muchos días que la tengo pensada, y con madura consideración dispuesta. Lo pensado es hacer de mi hacienda 4 partes. Las 3 os daré a vosotros, a cada uno lo que le tocare, sin exceder en cosa alguna, y con la otra me quedaré yo para vivir sustentamente los días que el cielo fuere servido de dar mi vida. Dicen un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos lo son: iglesia o mar o casa real. Como si más claramente dijera: quien quisiere valer y ser rico, siga o a la iglesia o navegue ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dicen: más vale migaja de rey que merced del señor. Digo esto porque querría, y es de mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra. Decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto. Y así hablamos los hermanos y dispusimos. Yo tomé las armas sirviendo a Dios y a mi rey. Mi segundo hermano, ser mercader e irse a las Indias. El pequeño, seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Mi padre nos dio 3.000 ducados a cada uno. En un mismo día nos despedimos todos 3 de nuestro buen padre. Y en aquel mismo, pareciéndome a mí ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, hice con él que de mis 3.000 tomase los 2.000 ducados, porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis 2 hermanos tomaron ejemplo e hicieron lo mismo. El uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla, y yo el de Alicante, donde tuve nuevas que había una nave genovesa que cargaba allí lana para Génova. Hará 22 años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna, y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante. Llegué como próspero viaje a Génova. Fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a asentar mi plaza al Piamonte, y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito y fuime con él, serville en las jornadas que hizo. Hálleme en la muerte de los condes de Eguemón y de Hornos. Alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina. Más tarde, ya hecho capitán, luché con el serenísimo Juan de Austria en la batalla donde se vio el desengaño de las naciones, del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por la mar. En aquel día, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada, entre tantos venturosos como allí hubo, porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los vivos y vencedores que quedaron. Yo fui desdichado porque me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos. En ese combate tan grandioso abordé con mi compañía una galera del Uchalí, repleta de turcos, con tan mala suerte que la galera donde yo estaba fue embestida por una enemiga y desplazóse el tablón, quedando solo en la cubierta del barco enemigo. Y así vine a ser cautivo de aquel Uchalí, que salvó de la muerte con casi toda su escuadra. Lleváronme a Constantinopla.
donde el gran turco Selim hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla, habiendo llevado por muestra de su valor el estandarte de la religión de Malta. Quedé bogando en la capitana de los Tres Fanales, y un día un chalí fondeó en la isla de Modón, cerca de Navarino, y allí quedó hasta que don Juan de Austria apareció tomando la galera llamada La Presa, de la cual su capitán era el mismo hijo de Barbarroja. Ella fue abordada por la Loba, gobernada por el más grande marino que a España Dios ha dado, don Álvaro de Bazán, y ganaron batalla. Sintió mucho esta pérdida el gran turco, y usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen, hizo paz con los venecianos, que mucho más que él la deseaban. Y el año siguiente, de 74, acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor don Juan. En todos estos trances andaba yo a remo, sin esperanza de libertad alguna, o a lo menos no esperaba tenerla por a rescate, porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre ni a mis hermanos. La goleta se perdió para muchos enemigos de España. El enemigo, en su rehacer de batallas que ganaron para ellos la goleta y cautivaron a don Pedro Puertocarrero, general de aquella plaza, el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza, y sintió tanto el haberla perdido que de pesar murió en el camino de Constantinopla. Entre otros famosos señores estaba cautivo don Pedro de Aguilar, soldado de mucha cuenta y a raro entendimiento, y lo trajeron a mi galera y a mi barco, y antes que nos partiésemos de aquel puerto, hizo este caballero 2 sonetos a manera de epitafios, el uno a la goleta y el otro al fuerte, y en verdad que los tengo que decir porque los sé de memoria y creo que antes causaran gusto que pesadumbre. En aquel momento, donde el cautivo nombró a Pedro Aguilar, don Fernando, sorprendido, dijo: Que vuestra merced nos diga lo que fue de Pedro Aguilar. Solo sé que al cabo de 2 años lo vi en Constantinopla, luego huyó, según me han dicho. Don Pedro Aguilar es caballero rico que vive en nuestro lugar, está casado y con hijos, para más señas es mi hermano. Doy gracias a Dios por darle tantas mercedes a su hermano y al destino. Y más, que yo sé los sonetos que mi hermano hizo. Dígalos, pues, vuestra merced, que lo sabrá decir mejor que yo. Que me place, y el de la goleta decía así. Fin del capítulo, porque el autor así lo quiso.